Bienvenido, Jairo Escobar. Bienvenido. Namaste. Hola a todos aquellos que nos estén viendo. Es un gusto y un placer de estar nuevamente aquí compartiendo estos temas con Paulín, con Javier y aquí con mi persona Gary, que vamos a dialogar un poco sobre qué es la maldad, ¿no? Sobre la maldad. Un tema interesante. Eso, ¿no? Interesante y muy discutible. Ya tendré algunas preguntas sobre eso. Recuerden que aquellos que nos están viendo pueden dejarnos en la cajita de comentarios de pronto sus dudas o sugerencias. Incluso si de pronto tienen algo que crean que es importante mencionarlo y que va relacionado con lo que es la maldad, pues en la cajita de comentarios no duden en escribirlo. ¿Sabes qué? Bueno, tú sí sabes, pero Jairo de pronto no sabe que en algún momento me arrepentí de haber elegido este tema, porque ya revisando algunos textos y algunas posturas, es un tema demasiado amplio, o sea, no es que es demasiado largo, extenso como para compartirlo hoy, porque no somos deterministas en este programa. No vamos a decir, bueno, como conclusión, tal cosa, ¿no? Pero es un tema que se mete mucho por la parte psicológica, que se mete mucho por la parte social, y se mete mucho en diversos temas, inclusive antropológicos. Entonces, es un tema demasiado amplio. Así que, si, como dijo Gary, si alguien tiene alguna otra postura, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, lo puede hacer en la caja de comentarios. Y nosotros acá lo vamos a leer. Un saludo también para todas las personas que nos vieron en el programa anterior y que nos estén viendo hoy. Un saludo para Madeline Rodríguez, que me dijo que no lo había saludado al programa anterior, pero un saludo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con los menesteres de este programa. Entonces, con la gran incógnita, ¿qué es la maldad, primero que todo? ¿Qué es la maldad? ¿Se puede definir qué es la maldad y tu punto de vista desde el ámbito psicológico? A ver, voy a dar un ámbito general. O sea, de acuerdo a todas las investigaciones que estaba realizando, no había un concepto o una definición como tal de qué era la maldad, porque mencionaba que la maldad es algo subjetivo y depende de la cultura, de la subjetividad de cada quien. O sea, Claro. depende eso de ahí, pero También me encontré con eso de que no hay una definición exacta para lo que es la maldad, porque si buscas en el diccionario, la maldad te sale a hacer el mal. exactamente. Así como no hay definición del tiempo, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema para otro programa. O también sale como un tipo de definición como lo contrario al bien. Ahí continúa bien, sí. O sea, y ahí es donde nos ponemos de... O sea, aquí la interrogante, yo creo que de por qué se hace este tipo de temas, para mí, es de si el ser humano nace o se hace o adquiere la maldad durante el transcurso de su vida. Esa es una gran interrogante. ¿Ustedes qué opinan? Ahí es donde entra en juego los personajes que estaban en la... Claro, el gran debate filosófico, sí, el porque, gran ¿no? debate los que sobre- defendían por un lado de que existía la naturaleza humana, de que existe la naturaleza humana y de que el hombre por naturaleza es bueno, que lo decía el gran benevolente Jean-Jacques Rousseau. Sí. Y por otro lado, los que defendían de que el hombre tenía una naturaleza mala por diferentes factores, ya sea de supervivencia, etcétera, que estaban Maquiavelo, Karl Marx, estaban Nietzsche, Algo así. Hobbes y Hegel también, sí. Entonces, inclusive René Descartes, conocido como René Descartes, también no solamente era matemático y todo eso, sino que, también le metía bueno, como a la en filosofía un poco. la gran mayoría de las figuras conocidas de esos tiempos eran polímatas, eran que se desempeñaban muy bien en diferentes áreas del conocimiento, entonces tenían suficiente tiempo para poder plantear sus pensamientos en diferentes áreas. Dialogando con varias personas antes de este programa y también en las investigaciones que se han realizado a partir del último podcast que se realizó, hay algo interesante. Por ejemplo, hay autores que mencionan que
el mal lo relacionan con la carencia del bien. O sea, que prácticamente es como que dice que si no hay el uno, aparece el otro. Y si, o sea, si no hay, por ejemplo, si no hubiese la maldad, lo que predominaría sería el bien. Y en el caso de que si una persona no existe ese bien, va a aparecer o a florecer en esa persona la maldad. Por ejemplo, hay un experimento que se realizó en la ciudad de Stanford, bueno, en la Universidad de Stanford, no sé si de pronto se toparon con eso, donde hay incluso hasta una película basada en ese experimento. El experimento de los presos y los guardias. Claro, sí. Entonces, y justamente ese experimento tenía como objetivo entender y ver cómo se comportaba el ser humano asumiendo ciertos roles, como en el caso del ser el carcelario, o sea, el carcelero y el preso prácticamente. Entonces, ese experimento prácticamente dio ciertas pautas como para entender que muchas veces nosotros nos encontramos en ciertos aspectos de la vida que nos obligan a reaccionar de cierta manera. Pero ahí es donde entra también la parte psicológica, porque también se menciona la parte psicológica donde hablan del factor D. O sea, el factor que menciona que prácticamente hay ciertos aspectos de la personalidad de uno que son intrínsecos, que están ahí, pero que afloran de acuerdo a las circunstancias. Y uno de esos es, por ejemplo, el egocentrismo, el narcisismo. También está lo que es la falta de empatía. O sea, todas esas cosas que hacen que el ser humano pierda muchas veces un poco la moral y haga que genere o cause daño a otros. Quizás ni siquiera con intención, muchas veces es sin intención, porque muchas veces hacemos o realizamos cosas o hacemos actividades o algo, pero, o sea, que quizás nos benefician a nosotros por el mero hecho del egocentrismo, ¿no? Pero esas acciones hacen que la otra persona quizás le haga algún tipo de mal, se sienta mal, ya sea de forma física o de forma emocional. Entonces, involucra mucho eso. Y es ahí donde entran esos factores. Por ejemplo, en ese experimento se involucró bastante eso, porque muchos de los que formaron parte de ese experimento eran estudiantes. Y no es que los obligaron a que se metieran ahí al experimento, ya métanse ahí y vamos a ver qué pasa, no. Simplemente el experimento se planificó, se tomaron ciertas medidas, se escogieron voluntarios y una vez que ya estuvieron los voluntarios escogidos, se empezó con el experimento. Se le asignaron roles y de ahí empezó ya todo esto, ¿no? Ahora, en ese momento del experimento en que ya empezaron a asumir los roles, ya cada quien, uno de carcelario, los otros de presos, ahí es donde se empieza a ver esos factores ya, lo del factor D, que muchos ya, por el mero hecho de haber adquirido o haber visto los estereotipos que muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, de los carcelarios, o sea, los carceleros, que tienen eso de que muchas veces abusan del poder. En cambio, en el caso de los presos, que muchas veces llegan personas que tienen una moral bastante fuerte, que tú no puedes comprar con nada, ni tampoco los puedes corromper. Pero llegando a ese punto de que estás en la cárcel, te das cuenta de que no es como tú pensabas, que esa persona también puede caer en eso de que puedes terminarlo comprando, o puede también decantarse por el lado del lado criminal, o sea, ya cambiar la mentalidad. Entonces ahí involucra bastante eso del factor D. No sé qué ustedes opinen acerca de eso, pero sí me gustaría escuchar a Javier, de pronto, qué opina acerca de eso. El experimento sí es interesante, y si tú te pones un poco a analizar los resultados del experimento, se dan cuando cada quien defiende una postura, pero más que todo social. Entonces cada quien defiende un estatus social. Entonces los que estaban encargados como carceleros, como tú dices, defendían ese estatus, el estatus de que tú no puedes avanzar más de ahí porque a ti te corresponde asumir tu papel, ¿cierto? Entonces ellos defendían de que no se vulnere el estatus que tenían ellos como carceleros, porque de cierta manera se sentían superiores a los que estaban presos, que se entiende en la sociedad que son personas que pierden ciertos derechos, no todos, obviamente. Y los que estaban en el rol de presidiarios, ellos en cambio defendían
el estatus de que los carceleros tampoco podían abusar de ellos, no podían vulnerar todos sus derechos. Entonces los otros también, ciertas personas que estaban en el rol de carceleros, empezaron a atribuirse más derechos que los que les habían dado en inicio. Entonces comenzó todo este conflicto, ¿no? Entonces de que no vulneres mis derechos y los otros asumen tu rol. Entonces empezaron más que todo a generarse esos conflictos por defender ese estatus social. Entonces la maldad, no se puede hablar de maldad, ya enfatizando el concepto, no se puede hablar de maldad si no involucramos el carácter social. O sea, porque para que exista maldad debe existir una vulneración de derechos, ¿cierto? Entonces, si yo vulnero derechos, estoy cometiendo maldad, pero tiene que ser a otra persona, precisamente, ¿no? Entonces, siempre la maldad va a estar asociada a este carácter social. No sé qué opinas tú, Jairo. Sí, o sea, me parece muy bien, y contribuyendo otra vez algo a la conversación sobre el tema de la maldad y relacionándolo con el tema de la cárcel de Stanford. Según leía, que como para que se origine el poder de la maldad en una persona, antes de eso tiene que haber habido un poder de propiedad. O sea, como, a ver, yo creo que, y según lo que estaba leyendo, todo este tema de la maldad y toda la corrupción y el daño que le hacemos a las demás personas tiene que ver con el derecho a la propiedad de uno. Por ejemplo, en el principio tiene que haber habido un hombre que diga, esto me pertenece a mí, pero también tiene que haber habido otro hombre que diga, no, hey, eso también me puede pertenecer a mí. Que es lo que defendía Rousseau con el tema del derecho a la propiedad, cuando se instauró el derecho a la propiedad. Y ahí es donde comienza el conflicto. O sea, comienza el conflicto, comienza la agresión, la envidia, el egoísmo de parte de la persona. O sea, yo creo que de ahí parte todo esto de cuando un ser es malvado. Pero mira, ¿no? estamos hablando desde ese punto histórico, estamos hablando de que la maldad se denota o se expone cuando se instaura o se establece el derecho a la propiedad. Pero, por ejemplo, mira, Freddy nos está preguntando que si la maldad nace o está por defecto en el ser humano. ¿Ya? Esa es la pregunta que queremos. Claro, esa es la pregunta de cajón, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, estaba leyendo algo súper interesante de una asociación de filósofos en México, que ellos hablan acerca de la dualidad del ser humano. ¿Ya? ¿Y por qué se da esta dualidad? Dice, y hace una traspolación a la Biblia, ¿ya? Entonces, en la Biblia te dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Y que el ser humano, o sea, primero fue creado, primero Dios creó el cielo, la tierra, y vio que era bueno. Entonces hay una conceptualización de lo que es bueno, ¿cierto? Y luego crea al ser humano. Entonces dice, Dios crea la tierra y luego crea el cielo. O sea, hace una separación de lo que es el cielo y de lo que es la tierra. Ahora, también cuando crea al hombre, dice, tomó del barro o del polvo y dio un aliento de vida en texto netamente bíblico. Entonces está de cierta forma generando esa dualidad de que es parte de la tierra y de que es parte del cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaba diciendo que le dio el aliento de vida, que es el aire, el elemento. Entonces genera, por eso dice los filósofos de México dicen que genera esta dualidad en el ser humano. Entonces, en el ser humano existe tanto el potencial para hacer el bien como el potencial para hacer el mal de nacimiento. Ahora, cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el Edén, les dice que no coman del fruto del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, según lo que se dice es que le da libre albedrío al hombre y a la mujer para decidir. O sea, ellos tenían todo el derecho a decidir. La gran pregunta, ¿para qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal?
simplemente, según lo que estuve leyendo, es para poder determinar el nivel de obediencia de Adán y Eva de su palabra, ¿ya? Entonces, ellos, bueno, cometen el error de comer del fruto, pero más que todo es la desobediencia a su creador, ¿ya? Y sienten esta vergüenza. Pero lo que más allá del conocimiento del bien y del mal les da el comer el fruto es el sentido de la vergüenza y de no asumir su responsabilidad, porque le preguntan a Adán si tú comiste del fruto, y le dice, fue la mujer que tú me pusiste, que me obligó a comer. Y le preguntan a Eva y dice, no, fue la serpiente que me indujo a comer. Entonces se quitan ese sentido de responsabilidad de sus acciones, y es como lo que les da en sí el comer el fruto prohibido, ¿ya? Entonces existe por naturaleza, si es que hay alguna naturaleza, porque también hay filósofos que dicen que no existe tal cosa, sino que es un carácter social de la naturaleza del ser humano. Entonces existe el potencial ya intrínseco, innato en el ser humano, el potencial de hacer el bien y de hacer el mal. O sea, en sí, en todas las personas, según lo que leí, ¿no? Entonces hay esta capacidad de poder hacer el bien y de poder hacer el mal. Entonces, hasta la persona más santa puede hacer el mal, pero simplemente no la hace por su condicionamiento social. De hecho, para ir ligando ese aporte que acabas de mencionar, desde un punto de vista religioso, llamémoslo así, podría dar un aporte desde el punto de vista psicológico, que es un aporte que habla Freud. Él menciona este tipo de... el mismo punto, o sea, el mismo punto lo menciona, y él menciona que existe, o el ser humano nace con dos tipos de instintos, al cual él denomina eros, y tánatos. El eros es el amor y el tánatos es el miedo o la muerte. Ya, y él menciona que estos dos, que vendrían a ser el bien y el mal, conceptualizándolo aquí en esta conversación, él menciona que nacemos determinados para realizar cualquiera de estos dos. O sea, ya depende del recorrido de nuestro camino en la vida. O sea, depende a cuál nos vamos a inclinar. Y menciona que siempre vamos a estar ligados a ambos. Siempre vamos a estar realizando uno o el otro. Pero no vamos a realizar uno solamente. Siempre vamos a estar uno o el otro. Y por recorrido en la vida te refieres a las experiencias sociales que tengas, ¿no? Exactamente. Algo que quería comentar era que, por ejemplo, lo que menciona Polo es que, por ejemplo, menciona que esto del bien y el mal es algo que está ligado a nosotros prácticamente desde nuestro nacimiento. Y en parte, digamos que tiene cierta verdad. Porque no, a diferencia de los animales, nosotros tenemos el raciocinio para saber identificar si algo nos conviene o no. Y también si es que lo aprendemos o no. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros somos como una caja cuando nacemos, una caja vacía. Y lo que se mete allí, netamente no lo metemos nosotros al principio. Al principio no lo metemos nosotros, sino es la cultura de nuestros padres la que se va metiendo ahí. Y en base a esa cultura de nuestros padres, que ya topamos ese tema de la aculturación, ¿no? Entonces ya va como ligado a eso, ¿no? Entonces ya por ahí nos vamos dando cuenta de que esto del bien y el mal, o sea, la predestinación para uno de los dos caminos está. Pero todo depende mucho del ambiente y la cultura en la cual nos hayamos criado. Porque recuerden que si nos criamos en un ambiente donde los valores morales, digamos que no están ahí o hay carencia, nos vamos a desviar del camino que es, supuestamente, según lo correcto, estaríamos prácticamente haciendo mal, ¿no? Porque si, por ejemplo, nacemos en una familia donde todos mienten, todos se engañan, todos pelean, es un poco, o sea, muy poco probable el hecho de que alguien que haya nacido en un seno de esa magnitud, con esas características, pueda tener buenos valores morales, porque ya está ahí implícito el hecho de que está rodeado de esos valores que no son nada buenos,
tomando en cuenta lo correcto que se menciona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso de que podemos direccionarnos a cualquiera de los dos lados, prácticamente el punto clave allí es que la familia es prácticamente la que nos induce a si es que somos buenos o malos, o sea, los valores familiares, porque recordemos algo, tomando en cuenta lo que mencionó Javier al principio sobre la creación. Nosotros tomando como principio el creacionismo, si nosotros aparecimos aquí por obra de un creador, las acciones que nosotros tomemos ya están prácticamente predestinadas, o sea, nuestra forma de actuar ya está predestinado ya desde el momento de nuestra creación. ¿Por qué? Porque imagínate que en el Génesis dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. O sea, que nuestras acciones prácticamente son similares a las de Dios, porque tenemos ciertas características de Él. No somos, o sea, no tenemos, digamos, los poderes que Él tiene, asumiendo que fuese real. No estoy diciendo que lo fuese, pero asumiendo que fuese real, las características del bien o el mal prácticamente están implícitas porque somos prácticamente a su imagen, ¿no? Lo que también nos haría caer en las teorías existencialistas. Es un poco enredado esa palabra, pero nos haría caer en eso de que nos podríamos cuestionar si Dios es bueno o es malo, porque recuerden que si nos ponemos a leer la Biblia, se menciona que hubo momentos en que era bueno y hubo momentos en que era un Dios de cólera que se enardecía. Entonces ya nos ponemos a pensar de que si nos vamos por el lado creacionista, nosotros tenemos esa dualidad desde la creación del hombre directamente, sin importar cuál fue creado primero, si el hombre o la mujer, porque a ambos, al ser imagen y semejanza de Dios, aunque obviamente Eva fue creada de la costilla según la Biblia, pero igual ambos son creaciones de Dios, pues entonces por ahí ya nos podríamos dar cuenta que es prácticamente nuestra orientación puede ser para cualquiera de las dos. No sé qué opinen ustedes acerca de eso. Sí, algo que dices es interesante del tema de la herencia de valores de nuestros padres, la educación, los valores, la ética y todo eso. Es interesante porque quizás aquí vamos a entrar en polémica. Vamos a armar la polémica aquí porque que se arme la polémica, porque el aporte de la escuela filosófica griega dice que el ser humano, cuando hace uso del razonamiento, del raciocinio, ¿no? Entonces puede diferenciar entre hacer el bien y entre hacer el mal, ¿no? Entonces cuando entra el carácter racional del hombre, ¿no? Entonces tú dices que una persona cuando es creada en un ambiente benevolente, en un ambiente de buenos valores, no es que pierde la capacidad de hacer el mal, pero se deja llevar o está predispuesto a hacer el bien, ¿cierto? Entonces tiende a ese carácter. Ahora, han habido figuras dentro de la historia que han nacido en buenas familias, por así decirlo, pero que sin embargo han cometido crímenes. Pues, lo que ha pasado con Hannibal Lecter, ya, por ejemplo. Ya. Entonces ahí viene otro factor que ya no es solamente la cuestión de la herencia de valores de parte de la familia. Entonces ahí ya vienen otros factores que te inducen a hacer el mal, y yo creo que ahí la respuesta la tiene. Ahí viene el ámbito psicológico, porque recuerda que, como mencionábamos al principio, ahí aparecen pues los factores oscuros de la personalidad. O sea, por ahí prácticamente se van desarrollando, de hecho, porque puede que no necesariamente tenga los factores de la personalidad, pero ya vaya desarrollando psicopatías y esas cosas relacionadas a eso. La pregunta. Entonces, si todas las personas hemos determinado de alguna forma que tenemos la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal, y hay una persona que crece en una familia de buenos valores, de buenas enseñanzas, buenas costumbres, etcétera, ¿cuál es el factor disruptivo que lo lleva a no hacer el bien, sino a hacer el mal y quizá desarrollar rasgos psicópatas
¿O eso ya es algo que no depende de esas cosas? Hay algo que me gustaría mencionar. Mira, por ejemplo, hay asesinos seriales y hay, digamos, personas que se han dedicado a hacer el mal, que no necesariamente fueron influenciados por la familia, sino por el hecho de estar siempre en contacto con contenido visual, auditivo, que tenía implícito ahí la maldad. Por ejemplo, bueno, hoy en día que vemos que se está censurando todo lo que es programas y todo lo demás, vemos que incluso en esos programas que a nosotros nos parecen inofensivos, dice Narda nos dice que Maderlin dice en 1 de Juan 5:19 nos dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Gary, aquí la respuesta a tu comentario: somos hechos a imagen y semejanza, pero también hay un maligno. El mal no viene de Dios. Yo también he leído la Biblia y tomando como referencia en la Biblia, recordemos que en la Biblia no solamente tiene un texto, o sea, no es solamente de un texto. Hay que tomar en cuenta todos los textos de la Biblia. Y recordemos que si tomamos en cuenta desde el Génesis y quitamos todos los libros, el origen de la Biblia prácticamente es el Génesis. Entonces hay que tomar en cuenta no solamente el Nuevo Testamento, porque recordemos que en el Antiguo Testamento existe prácticamente ahí la historia, la cronología de todas las guerras que lidió el pueblo de Dios y todo eso, donde se menciona que Dios los protegía mientras estaban con ellos, con Él. Y cuando de pronto alguien se iba en contra o se olvidaba de Él, simplemente lo castigaba. Como en el caso del rey Salomón. O en el caso del rey Saúl, que incluso le puso un demonio ahí para que lo atormente. Y eso está en la misma Biblia. ¿Quién le puso Dios? Sí, en el caso de Job también. Sí, incluso, o sea, ahí te puedes dar cuenta claramente de que, o sea, no estoy afirmando directamente que sea Dios el mal, pero la Biblia lo dice. O sea, te da un indicio de que eso, o sea, tú ponte en el lugar de Saúl. Si alguien te pone a alguien a atormentarte, no lo vas a agarrar o no lo vas a tomar como una persona buena. O sea, Pero, o sea, ahí quizá no estamos hablando de maldad, sino de castigo divino. Podría ser, pero mira, para mí como lector podría ser eso de que es castigo, pero para la persona que lo está sufriendo, hay que ponerse en el papel de la persona que lo está viviendo. También, aparte de maldad, castigo divino, podríamos llamarlo de un lado más neutral como un tipo de... Ay, se me fue la palabra. No, una prueba. Como por ejemplo, al principio mencionaste de Adán y Eva cuando probó la lealtad, o la obediencia de ellos. Podríamos estarlo, o sea, como para un punto más neutral, ¿ya? O sea, podría ser como un tipo prueba. Claro, o sea, lo que yo digo, o sea, en las acciones directas de Dios que se conocen a través de la Biblia, ¿ya? Existe este castigo divino a todas las personas, hijos de Dios, que de alguna u otra forma desobedecieron. Por ejemplo, lo que sucede con el pueblo sodomita, ¿ya? Que veneraba a otros dioses, y etcétera, etcétera. Entonces surge una especie de castigo divino que no se puede interpretar como maldad, pero volvamos al principio del principio de lo que había dicho, que existe ese potencial. Si nosotros como seres humanos tenemos ese potencial, esa dualidad de hacer el bien y de hacer el mal, entonces, y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios en teoría, porque nosotros yo creo que no tenemos esa capacidad, dadas nuestras limitaciones, de entender más allá de lo que vemos. Entonces podríamos decir que también en teoría tiene esa capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Entonces, si tiene la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal, tiene un sentido de justicia.
Porque si tú tienes la capacidad Claro, de exactamente. hacer el bien y de hacer el mal, estás hablando de que tienes una balanza para equilibrar eso. Entonces, eso es la justicia. Entonces, tiene esa capacidad de ajusticiar a ciertos actos, ¿no? Entonces, quiero interpretarlo como eso, simplemente. Ya, Marley me pregunta nuevamente, me dice si el castigo es una maldad. El castigo obviamente no es una maldad cuando la acción que uno ha realizado por la cual está siendo castigado tiene una base, ¿no? Pero cuando, o sea, supongamos que ya te advirtieron de que iba a pasar algo así y obviamente lo que estabas haciendo se considera mal, tomando en cuenta lo correcto, entonces no sería maldad en sí, sino sería un correctivo, una especie de justicia, como lo mencionaba Javier. Pero yo sé que en ese caso quizás no lo es, o sea, no es maldad en sí, sino un correctivo. Cuando te advierten, porque Y cuando no tiene una justificación, una base, como tú dices, que son conceptos humanos, vamos a la Vamos a la conceptualización, psicología. a la conceptualización de Jairo, que dice que es una prueba. O sea, cuando tiene una justificación, una base, es un castigo, y cuando no la tiene, es una prueba. claro, Un poco ambiguo a Es- mi gusto, pero... sí. que En pasa- esa parte estoy de acuerdo con que, o sea, tomando en cuenta lo que mencionaba anteriormente, que, por ejemplo, en el caso del rey Saúl que estaba mencionando yo anteriormente, obviamente ahí, si tú lo lees así y no lees todo el contexto, sí, te vas a dar cuenta de que pareciera que es algo malo, pero en realidad es una especie de castigo porque en el caso del rey Saúl tenía algo en contra de David, porque David iba a ser el nuevo rey escogido por Dios. Entonces, por esa razón fue que Dios prácticamente le dio ese castigo porque él quería matar a David. Entonces, en esa parte, digamos que podríamos caer en lo de tomar en cuenta esa decisión de atormentarlo como una especie de castigo o de justicia divina para que se puedan cumplir los propósitos de él. Entonces, por ahí podríamos tomarlo como justicia. Sí, ya nos estamos desviando Sí. más a la... Nos estamos hablando más de la... Pero es que la mayor parte de lo que tiene que ver con el bien y el mal nace con la creación o el mero hecho de que el hombre apareciera. Yo no quería topar el tema de la maldad desde un punto de vista religioso porque para lectores exteriores de la creencia de eso va a ser como un poco cuestionable. Pero para Sí. alguien religioso, llamémoslo así, o devoto, va a ser una verdad absoluta. O sea, no hay un cuestionamiento ahí. Y vamos a estar con el confrontamiento. Y Por eso yo creo mencionaba- que no se va... Por eso no se va a acabar nunca entonces el tema. Claro, Por eso yo traté de obviar mejor ese tema porque siempre vamos a estar en él. Es que sí, efectivamente, por eso te decía que es un tema demasiado amplio, entonces vamos a entrar en diferentes categorías y se va a alargar el tema. Entonces, pero vuelvo y te repito, o sea, hay también este factor psicológico que si entendemos el estudio de la psicología como el análisis del comportamiento humano, y entendemos las enfermedades psicológicas como una distorsión del funcionamiento lógico de una persona, entonces serían como, o sea, sería eso, o sea, la maldad o la predisposición a hacer el mal, digamos, los psicópatas, los antisociales, los asociales y todas esas patologías, si se quiere llamar de alguna forma, serían distorsiones psicológicas. O alguna injerencia dentro del funcionamiento de la psique humana. A ver, ahí es donde viene y entra la polémica. Porque aquí llamamos maldad primero que todo. ¿Desde qué punto de vista podemos definir algo como maldad? Según lo que investigaba más o menos, o sea, la maldad viene a ser como la destrucción o el daño que se le hace a algo o a alguien. Entonces, si lo definimos así, podemos meternos en el ámbito de la naturaleza humana. En los animales se hacen mucho daño, se destruyen unos a otros. Entonces, ¿existe maldad ahí? No, sí. Desde mi punto de vista, en el reino animal no existe maldad,
porque según lo que yo he podido ver, los animales funcionan por algo, una cuestión más instintiva. ¿Ya? Entonces ahí lo que existe es un sentido de supervivencia, pero la maldad yo creo que existe cuando ya existe gozo en hacer el mal. sadismo en eso, el sadismo. Hay animales que funcionan así, o sea, hay animales que hacen daño según lo que se ha investigado por diversión. Creo que son las orcas, si no me equivoco, que hacen daño a los hijos de las ballenas, a los ballenatos. Hacen daño, pero por diversión más que por comérselas. O sea, entonces ahí es donde entra el punto de la incógnita. O sea, No podría aplicarse el hecho de maldad a los animales por el hecho de que todo lo que es la conceptualización de la maldad fue originada por el hombre. Si nos ponemos a analizar todos los conceptos, ideas, pensamientos, todo lo que el hombre ha creado, es creado por el mismo hombre. Claro, por el mismo. Entonces no es aplicable directamente a los animales, porque los animales, a menos que haya algún animal que de pronto haya evolucionado y entonces estamos hablando de la evolución. Entonces, o sea, si hubiese un caso como ese, podríamos decir que ese animal que haya evolucionado haya creado sus propios conceptos e ideas, podríamos decir un animal Homo sapiens, que lo creó. Sí, Sapiens. pero recuerda que no somos, Por eso. no podríamos considerarnos en la misma categoría de ellos. Pero somos descendientes, pues tenemos algo de... Según la teoría evolucionista, ya no vamos por la teoría Por evolucionista. eso, topamos la creacionista, sí, ahora entonces, vamos podríamos decir por ahí, lo que el hombre ha creado se aplica al hombre. No podríamos aplicar a los animales que obviamente ahorita no podríamos otorgarles o decir que tienen raciocinio, sino que se manejan directamente por el mero instinto de supervivencia. Entonces no podríamos aplicárselos a ellos porque ellos no nos van a entender el concepto que nosotros le estamos le estamos queriendo aplicar. No tienen la misma condición para poder entendernos. Es que mira, precisamente todo el concepto de maldad está muy arraigado también a la teoría evolucionista, porque las bases de la conceptualización de la maldad y todo eso también está fundamentada en la teoría evolucionista de Darwin, porque existe este factor evolutivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de la adaptación de los mejores entes o de los mejores prospectos para adaptarse o para seguir en un ambiente social, ¿no? Recordemos que también existía este factor o este asunto de los 150, que eran grupos, clanes de máximo 150 personas, en los cuales eran los que tenían una especie de mecanismo social que les permitía sobrevivir, que les permitía funcionar con diferentes roles dentro de su grupo para poder sobrevivir. Y aquel que estaba fuera del grupo de los 150 era el que hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, cuando vemos eso y si lo analizamos, estamos hablando de que por cuestiones evolutivas, por cuestiones de sobrevivencia, el ser humano tiende a cometer de pronto hasta actos injustos o ciertas acciones que son meramente, vuelvo y repito, por el tema de sobrevivir. Entonces, ¿cómo dejar afuera a una persona sin importar el tema de si es justo o no es justo? No, por ejemplo, si de pronto tú ves, estás dentro de tu grupo, digamos que mañana llega el fin del mundo, ¿ya? Y hay una barca en la cual solamente pueden ir 4 personas y seguro esas 4 personas que vayan a estar en esa barca van a sobrevivir, y tú tienes ahí a 3 familiares tuyos y ves a otra persona que está ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Lo más probable es que tú lleves a esa barca a tus 3 familiares, ¿ya? Y sobrevivan los 4 y dejes afuera a esa otra persona que no conoces, sin importar si lo merece o no. Entonces, es una cuestión de que estás cometiendo un acto que probablemente no es justo, pero es por sobrevivir. Eso me hace acuerdo, por ejemplo, al experimento que se realizó para ver si una persona era, o sea, la maldad ya la traía innata
o la creaba. No sé si han escuchado el experimento de la persona que la ponen a decidir si viene un tren y en ¿Cuál decide salvar? Exactamente, o sea, Sí. que hay dos rieles y él tiene la posibilidad de cambiar de riel o dejar que la persona muera. O sea, si O sea, una persona muere o mueren cinco. O mueren, sí, exactamente, de eso iba el experimento. Más o menos. Entonces, Así tendría que ver este o sea, experimento. te ponen en la balanza y obviamente si tú te pones a analizar dices, chuta, y solo, o sea, si la decisión es tuya Sí, y claro. depende de ti, lo más lógico sería que Que muera para una. sentirte menos culpable que se muera una sola persona y que los demás se salven. Exactamente. Eso sería por lógica para no sentirte tan culpable, pero de igual detrás de esa decisión todavía existe algo de maldad, porque aunque no lo estés diciendo directamente, o sea, sacrificaste a una persona y por salvar al resto. Es prácticamente el mismo caso de lo que mencionaba Javier sobre la barca, es similar. Un comentario de Narda. Podría ser que el daño que hacen los animales por placer sería más bien una estrategia evolutiva estable. ¿Tendrían algún beneficio a largo plazo? Por ejemplo, aprender a cazar. No lo veo como el ejemplo exactamente del aprender a cazar, porque ya son animales que saben cazar. O sea, no es como una estrategia cuando se lo ve que están disfrutando, digamos, de alguna manera los animales. De hecho, hay animales que ya nacen con eso porque imagínate, te pongo el ejemplo de las aves. No estamos hablando de cazar ahí, pero las aves son pequeñas, están en la parte de arriba en su nido y nadie les ha enseñado a volar. Viene, las empujan, vuela como puedas. O sea, ya está el instinto de supervivencia ahí. O sea, si volaste, sobreviviste, si no, no. O sea, ahí no hay tanto eso de que, o sea, como para adaptarte, sino que ya está intrínsecamente la condición genética para que se dé eso. Entonces, no vendría mucho al caso ahí. Ahora respondiendo un poco la interrogante de si el ser humano nace o se hace la maldad, yo pienso que sí nace. Nuestra moral o nuestra ética es la que nos hace nace malo. Nace malo. Sí. Para ti nace malo. Exactamente. O sea, nace con las dos, ¿no? O sea, nace bien con el bien Nace y con el mal. las dos posturas, Con las dos posturas, o sea, se exactamente. puede declinar para cualquiera de las dos. O sea, es lo que les mencionaba, es como una caja vacía, Exactamente. pero está más predispuesto a que esa caja se llene con maldad. O sea, yo creo que la caja, pero con las dos direcciones. O sea, como un rectángulo más o menos. Un rectángulo con dos puertas. Exactamente. Ya, por donde puede entrar cualquiera de las dos, por Y cualquiera de las dos. ahí es donde entraría en juego lo que narra o lo que menciona Eric Fromm, de que el ser humano es malo o nace con ambas cosas, con el bien y con el mal, pero en medio nace o tiene como la conciencia. O sea, el ser consciente de si esto es bien o esto es mal, qué beneficio me traerá hacer cualquiera de las dos cosas. Porque él menciona que nosotros nacemos con la maldad, pero nuestra conciencia o nuestra ética, nuestra moral, hace que el mismo acto que realicemos del malo nos hace sentir bien. Por ejemplo, cuando asesinamos a un animal para alimentarnos, es un método de supervivencia, pero estamos haciendo de alguna manera daño a alguien, o sea, de una raza inferior. Ahí también es donde yo pondría el ejemplo de asesinar a un animal. O sea, nosotros lo vemos bien cuando es para alimentarnos, pero ¿qué pasa si yo asesino un animal, pero solo por diversión? O sea, el mismo animal, no me lo como, pero lo asesino por diversión. Entonces ahí entraría el nivel de conciencia, el nivel de mi moral de por qué lo asesiné, o sea, para qué lo hice. Que sí existe. Bueno, quiero aprovechar para dar un saludo a Leticia, que A mí también. se Saluden conectó a mí, hace por poco, favor. que se conectó hace poco, pero Nadie me saluda. en la transmisión anterior estuvo en primera fila, como ella misma dijo, y esta vez, bueno, se conectó tarde, pero se conectó. Saludos para Ya, Leticia. ahora, con lo que tú mencionas, se decanta un poco a responder el comentario de Narda, de que, bueno, el ser humano, a veces hay personas o momentos en el que el ser humano mata por diversión. O sea, cazo un animal, un tigre, no me lo voy a comer, pero existe la cacería por deporte, ¿ya? Entonces,
Asimismo, existe de pronto la cacería entre ballenas orcas por deporte. Me imagino que hacer como un tipo medir la fuerza para el líder. O simplemente demostrar tu estatus social dentro del reino animal. Exactamente. Y de igual manera el hombre. O sea, porque muchas veces las personas que hacen este tipo de cacerías por deporte son personas que tienen un estatus social determinado y que piensan que por tener ese estatus social tienen derecho a hacer cualquier tipo de cosa. Ya, cierto. Entonces, eso. Lo que tú decías, que el ser humano nace malo, eso me sorprendió. Nace malo y bueno. Nace malo y bueno. Sí, entonces, con las dos. La teoría creacionista, es lo que te decía al principio, o sea, dice que el ser humano nace con esa dualidad de la capacidad de ser bueno y ser malo, porque fue hecho del polvo y del aire. Entonces, eso ahí. Ahora, si nosotros concluimos, determinamos de alguna forma, porque vuelvo y repito, no quiero que sonemos deterministas, pero si nosotros analizamos eso ahí, estamos diciendo que no existe entonces la naturaleza humana. O sea, no existe el que el hombre por naturaleza sea bueno o que el hombre por naturaleza sea malo, sino que tiene la capacidad, pero la sociedad te influye a que te vayas por cierto camino. O sea, pero ¿por qué no llamar naturaleza al mismo hecho de la influencia de las personas? O sea, ¿por qué no llamar a eso mismo naturaleza? Sí, me explico. O sea, una persona nace desde la naturaleza misma con ambas posturas, pero dentro de la naturaleza, lo que mencionamos o determinamos como sociedad, está influida también, o sea. Claro, entonces la naturaleza humana no es que el hombre sea bueno o sea malo, sino que la naturaleza humana mismo, o sea, en todo el sentido de la palabra, la naturaleza humana es tener la posibilidad de hacer ambas cosas. ¿Eso es lo que te refieres? Exactamente. Entonces, si topamos el tema de matar animales por supervivencia, ¿por qué no incluimos a las plantas? También son seres vivos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, tendría digamos que cierta razón en lo que afirma Apolo de que el ser humano nace ya. Bueno, en estos tiempos el ser humano ya nacería prácticamente, aunque no necesariamente, o sea, que sea decisión de él, o sea, que sea que nazca directamente así que diga que es malo, pero la misma condición social, cultural, ya predispone a las nuevas generaciones a nacer así, con la predisposición más hacia el mal. Porque imagínate, todo lo que comemos, ingerimos, excepto los minerales, tiene vida. Vegetales, animales, tiene vida. Y lo comemos como que si fuese algo normal. Entonces ya vemos ese tipo de cosas como lo normal. Entonces ya tenemos, o sea, ya como que ese sentimiento de culpa por causarle el mal a alguien, ya lo hemos interiorizado como si fuese algo normal. Entonces, por ahí podríamos decir que en realidad el hombre sí nace directamente malo, o la cultura en sí hace que el hombre ya desde su concepción nazca malo. O sea, depende mucho de la cultura en la que es engendrado el ser y en la que se desarrolla después. Porque si es engendrado en una cultura donde está totalmente rodeado siempre con ese tipo de acciones, donde el hacer daño es algo normal, que se lo ve con total naturalidad, pero si esa persona o ese individuo nace, pero es separado de esa cultura, en el momento de su nacimiento, obviamente no va a adquirir pero está predispuesto desde el nacimiento porque nació ahí. Pero al momento de llevárselo a otro lado, quizás a una cultura muy diferente a esa, donde quizás, bueno, aunque sería un poco difícil ahorita hacer esa transición, por el mero hecho de que en todas partes del mundo, incluso los veganismos y todo eso, que supuestamente no matan a los animales y tanta cosa, pero sin embargo, todo lo que nosotros ahorita tenemos para sobrevivir tiene que ver con otros animales u otros seres vivos. Entonces, eso ya está de forma intrínseca en nosotros y lo hemos asumido como algo normal.
O sea, matamos animales como algo normal, los comemos como algo normal, desgarramos su carne, la degustamos, la preparamos como si fuese algo normal. Ya nos parecemos a Hannibal Lecter, solamente que no preparamos carne humana, sino que preparamos animales y ya tenemos esa predisposición. Entonces, por ahí podríamos decir, no de forma determinista, pero podríamos ya tener cierto grado de credibilidad de que el hombre está más predispuesto a la maldad en estos tiempos, tomándolo como referencia en estos tiempos. Mira, dos o tres cosas. La primera, un saludo al abogado Daniel Torres, que nos está viendo. Un saludo, ¿cierto? Saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo para Polito, que está aquí al lado. El saludo, ahí está, el saludo en los comentarios, el saludo es para todos. Saludos para todos. ¿Quiénes nomás nos están viendo? A ver. Daniel Torres Ceballos. Un saludo también para Kenia García, que nos está viendo. Comentarios. Tenemos un comentario de Jorge Muñoz que dice que piensa que es subjetivo lo que está bien y está mal, ya que mucho de uno de ellos puede llegar al otro extremo. Sí, me parece. O sea, es más o menos lo que estamos opinando. O sea, de que nacemos con ambas cosas. Ya. Ahora mira, hay una tesis psicológica que me gustó mucho, pero lastimosamente no me acuerdo quién la dijo. Quizá de pronto tú la hayas escuchado, que dice que todas las acciones que el hombre hace, desde vestirse, desde comer, desde lavarse los dientes, todo es por sobrevivir, todo es por supervivencia. Ya, entonces, ¿por qué yo como por sobrevivir? Porque, bueno, pues me muero si no como. ¿Por qué yo me visto si no por sobrevivir? Porque la sociedad está acostumbrada a vestirse, entonces yo no quiero sentir como que soy la burla o sentirme en un estatus social inferior, entonces por eso me visto, para encajar dentro de la sociedad y sobrevivir. Entonces, dice esa tesis psicológica, no me acuerdo, vuelvo y repito quién la dijo, pero dice que todas las acciones, absolutamente todas, nosotros las hacemos por sobrevivir. Y quizá en parte tiene razón, porque si nosotros faenamos una vaca, la desmembramos, la desollamos y todo, es por sobrevivir. O sea, porque sabes que hay personas, por ejemplo, la persona que realiza esa acción sabe que le van a pagar un sueldo por todo su trabajo. La persona que pica la carne en pedazos más pequeños sabe que esa carne la va a comprar y con eso va a conseguir recursos. Entonces, me quedo con ese planteamiento de esa persona que dijo que todas las acciones que nosotros hacemos es por sobrevivir. Entonces, pero si todo es por sobrevivir, entonces el hacer el bien y hacer el mal va a estar justificado, entonces dependiendo de tu razón. Sí. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a Jorge, que fue el que realizó la pregunta. Un saludo, Jorge, que nos está viendo desde allá de Esmeraldas. Es un gusto y un placer que nos estés viendo. Y lo que mencionaba él, en la postura de que estamos predestinados a tomar cualquiera de los dos caminos, o sea, eso ya lo hemos venido tratando prácticamente desde el principio del programa, y está muy bien, de hecho, eso. Ya, entonces, lo que estamos tomando ahorita es que, por ejemplo, nosotros estamos tomando el tema de la maldad a lo largo de toda la historia. Esos dos comentarios. Ya, entonces, los dos comentarios tienen el mismo sentido. ¿El de cuál? Leticia y el de Narda. Ya, Leticia nos dice: yo creo que la maldad sí existe de acuerdo a las circunstancias de vida de cada persona, animal o vegetal. ¿Y el de Narda? Y Narda nos dice que sería nacer con cierta predisposición que será determinado durante el desarrollo de su personalidad. Sí, es similar. Sí, similar a lo que estamos diciendo. Entonces, casi tenía que ver con lo que les mencionaba de que si nacía en cierto tipo de cultura, o sea, nace ahí, pero si lo separas de ahí y te lo llevas, o sea, está predestinado al momento del nacimiento, pero depende del desarrollo de esa persona a nivel ya de niño, adolescencia y ya como adulto, el hecho de que se decante para cualquiera de los dos lados. Porque como les mencionaba, si se queda ahí, está más predispuesto a hacer maldad. Si nace en el seno de una familia, o en el seno familiar, o en el seno social de donde se ve la maldad, está más predispuesto a eso. Si lo sacas de ahí, obviamente, si te lo llevas a otro lugar donde quizás la maldad no abunde tanto, está más predispuesto a que, no sé, sea una persona con aspiraciones o con decisiones que sean apegadas más a lo correcto. Y hago esto de lo correcto y cada vez que lo hago así, porque
hasta ahorita nosotros le llamamos correctos a ciertas cosas, pero puede que para nosotros esté bien, puede que para otros no, y ahí todo cae en lo subjetivo. Entonces, es que, claro, eso te iba a decir, lo correcto es subjetivo, o sea, Entonces, porque la historia cambia dependiendo del punto de vista de donde tú veas la historia. sí, era lo que les mencionaba Porque, anteriormente. porque si yo quiero justificar, por ejemplo, a Hitler, o sea, yo puedo decir, bueno, él quería defender a su pueblo de los judíos, cuya motivación de Hitler era que los judíos eran personas que se aprovechaban del sistema para enriquecerse, ¿ya? Porque existía esa influencia judía en todos los ámbitos, en todos los estatus sociales, que ahora todavía existen, o sea, que hay judíos en ciertas industrias que mueven ciertas cosas, pero es por dado su influencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero indiferentemente de la palabra que tú pongas en la categoría de la persona, judío, americano, latino, o sea, eso ya no depende de la categorización de la persona, sino depende de la persona en sí, o sea, del individuo en sí, ¿no? Entonces, si yo quisiera justificarlo a Hitler, yo podría decir, bueno, o sea, tenía un motivo razonable, o sea, y si yo hubiese estado en esos tiempos, entonces yo quisiera defenderlo, o sea, argumentaría algo porque esa fue mi realidad o mi punto de vista de la historia, ¿no? Entonces, ahora, si analiza lo siguiente, o sea, todo en la vida tiene una dualidad. Todo, absolutamente todo. Hay hombre y mujer, no puede existir Batman sin Guasón, blanco negro, o sea, etcétera. Sí, O sea, era todo en la eso vida, todo en la vida dualidad. es dual y no puede existir el bien si no hay maldad. Entonces, vuelvo y caigo a recaer en que apoyando los comentarios de Leticia y de Narda, entonces existe la maldad en las personas, pero también existe el bien, existen las dos cosas, o sea, existe esa dualidad dentro de cada individuo, solo que la sociedad es la que la corrompe. Y ojo, me acordé. y ojo, no solamente a irte por un camino, sino a aplicar este sentido de justicia, dependiendo de cada circunstancia, como decía Leticia, ¿ya? O sea, te lleva a aplicar, o sea, con tal persona soy bueno, con tal persona soy malo, en tal momento soy bueno, en tal persona soy malo, Eso sería en tal momento soy justo. la adaptación del ser humano, es como adaptarse, porque muchas veces, por ejemplo, mira, tú por evitar un conflicto, quizás tú eres una persona que tenga un carácter que obviamente, como suelen decir, de la patada, que te enardeces rápidamente, pero te topas con alguien que también es tiene el mismo carácter. Es obvio que tú no vas a reaccionar tanto así, porque vas a generar una especie de conflicto. O sea, como que nos adaptamos muchas veces a las personas para que se dé eso. Y tomando como referencia eso que mencionabas sobre Hitler quería evitar que los judíos se volvieran como Dubái, por eso es que los aniquiló. Por eso es que los aniquiló. O sea, él quería evitar que lleguen al poder. Sí, es que ellos, oye, eran los que lideraban prácticamente la economía, pues ellos Llegaban veían por donde sea los judíos. una pequeña oportunidad y ahí estaba un judío, ya, ahí estaba. Entonces, eso, sí, es real eso, entonces, por eso te digo, si no hubiese pasado eso, los judíos, o sea, todo lo que el sector judío sería el próximo, o el nuevo Dubái, o el Dubái actual. No, y hay, o sea, Sí, entonces, la hegemonía judía es algo innegable, o sea, Sí. existen judíos en cada industria, como te decía, existen judíos, pero eso no implica que sean malos. Exactamente. sino que ahí se tomó el hecho de una desventaja de tipo económica, el hecho de hacer justicia supuestamente, porque eso es querer hacer justicia, de que no se me para que tú no hagas riqueza, entonces mejor te elimino, ¿no? Hay un tema que se me estaba yendo de la conversación, que fue una pregunta que realizó Javier, de que cuando, o sea, a ver, mencionamos que la maldad tiene o puede tener influencia dentro de la familia, pero ¿qué pasa cuando la familia, digamos, hace acciones buenas, pero al infante o al adolescente que se cría hace acciones malas? Bueno, tiene que ver, según lo aprendido, también tiene que ver con razones genéticas. O
O sea, la maldad o la psicopatía. A ver, ser psicópata, realizar tipo acciones malas, tiene que ver con genes. ¿A quién vamos a saludar? A Vanessa. Vanessa. Hola, Vanessa. Vanessa Andy Vivanco, un saludo. Saludo, Vanessa. Saludo. Bueno, y eso es lo que mencionaba, o sea, de un psicópata puede tener como influencia algún desorden genético, porque está comprobado que tener algún tipo de trastorno puede tener alguna alteración genética también, no solamente la sociedad la que influye. Claro, tiene que estar ahora, exactamente. Ahora, respondiendo, digamos, la pregunta del millón de que se nace o se hace, podemos decir que todas las respuestas que se pueden arrojar son subjetivas. No hay una respuesta absoluta, a menos de que se realice algún tipo de experimento macabro, desde mi punto de vista, de separar a un infante recién nacido sin ningún tipo de contacto social. Pero de hecho, sí se quiso. Mira, el experimento, hasta donde yo sabía, se quiso realizar, pero era para saber cuál era el lenguaje innato de las personas. Eso sí sabía, pero fue muy cruel que o sea, se lo canceló. Sí, entonces yo leí desde un niño también, porque no solamente ha sido una vez que se ha realizado eso. O sea, han sido muchas veces, pero siempre ha sido muy macabro, y de verdad que sí sería muy macabro criar algún infante así. Pobrecito niño. Sin contacto humano, exactamente. Sí, para saber cuál es el comportamiento y el lenguaje. Prácticamente pierde toda la capacidad de desarrollo, porque no te puedes comunicar, no puedes decirle, sabes que tengo hambre. O sea, pierde todo, toda lo que supuestamente te habilidad, pierde toda habilidad social. Sí. Un saludo para Milena, que también nos está viendo. Hola Milena, es un gusto y un placer que nos estés viendo. Si de pronto tienes alguna idea que tenga que ver con el tema de la maldad que estamos hablando ahorita, puedes dejarla en la cajita de comentarios. Entonces, eso de tratar de hacer experimentos para poder explicar la maldad y tratar de entender si es que hay o no hay, o si es que el hombre está predispuesto o nace con eso, todo eso ha existido prácticamente desde que existen los temas educacionales. Bueno, no sería educacionales directamente, pero que tienen que ver con lo académico, que se han volteado la mirada hacia allá, queriendo darle explicación a eso. Y era lo que hablábamos al principio sobre lo del experimento ese de la Universidad de Stanford, que luego de ese experimento muchas personas quisieron volver a replicar el experimento, pero tomando como referencia ya no aspectos de carcelarios, sino ya tratando de explicar eso de por qué se voltearon o por qué tomaron o asumieron directamente el rol, si se supone que tú antes de todo el proceso ese del proyecto te dijeron solamente que tenías que asumir el papel pero tú no tenías que meterte directamente a golpear a alguien, a maltratarlo, si es posible a humillarlo. No te dijeron que hagas eso, te dijeron solo que asumas el papel de ese. Entonces ahí es donde interviene mucho lo que mencionábamos sobre los prejuicios y los estereotipos que tenemos nosotros en la cabeza. Entonces también puede que por ahí nos lleve a cometer ciertas cosas que van ahora analiza que si el proyecto de Stanford, el experimento de Stanford, se hubiese hecho al revés, los que fueron presos hubiesen sido claro, te deja la duda de que si fue al revés, si hubiese sido al revés, el mismo efecto, hubiese sido similar. Sí. O sea, probablemente hubiese sido similar. Y entonces ahora, eso puede tomarse de manera concluyente, que sin importar las personas que pongas, iba a suceder lo mismo. No lo sabemos, pero yo quiero pensar eso. Ya te da ese indicio de que está dando el indicio de que estaba predispuesto de que cualquier persona que pongas tiene la capacidad de hacer el mal. Claro, porque por el hecho de que nosotros estamos expuestos todo el tiempo a información relacionada a estereotipos, que es lo que te digo. Si tú ves a alguien por ejemplo, ves a un policía o ves a un carcelero, tú ya sabes, los carceleros siempre andan con sus toletes o andan, si posible, hasta con, no sé, de pronto cargan armas y siempre están todos serios. Entonces tú asumes esa postura, te interiorizas
Y entonces, como tienes que asumir bien tu papel en la sociedad, porque ese es un rol de la sociedad. Entonces, por asumir bien ese papel, terminas interiorizando hasta lo que es la moral de ese personaje. Porque, aunque tú sabes que no todos los carceleros tienen esa de que son malos elementos, pero sin embargo nosotros, carcelero, es mal elemento, se lo compra fácilmente y ya. Entonces, o simplemente es alguien corrupto o alguien que se dedica a maltratar al resto. Entonces, ahora mira, Jorge Muñoz está diciendo que, hablando de experimentos, el Escuadrón 731 me parece el mejor ejemplo del por qué la maldad es necesaria en la humanidad. ¿Alguien de ustedes ha escuchado ese ejemplo? No, si nos puede poner un ejemplo prácticamente. Sí, dice Jorge, una masacre que fue necesaria para el avance de la medicina. No he escuchado acerca de ese experimento, pero cuéntanos un poco más acerca de ese. Si puedes contarnos un poco más en la cajita de comentarios, sería te lo agradeceríamos muchísimo. Ese creo que fue el que los japoneses, creo. No sé, la verdad, no he escuchado. No había escuchado acerca de ese. Creo que es de los japoneses. Ahora, un saludo para Manuela Vera. Dice que la maldad nació con la evolución que viene teniendo la sociedad de este mundo desde la era cavernaria. Sí, tiene que ver mucho con la adaptación también. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, o sea, que la maldad tiene una connotación cultural y a la vez evolucionista. Sí, por ahí va. Entonces, Jorge, si tienes más ideas que aportar sobre el experimento que nos mencionaste, puedes hacérnoslo saber en la cajita de comentarios, porque a mí me causó intriga el hecho de que mencionaras el experimento, porque de hecho no lo conozco y sería bueno traerlo acá a la conversación. Y nuevamente un saludo para aquellos que nos están viendo, y nuevamente les digo que si de pronto tienen alguna idea que aportar acerca del tema que ustedes consideren que sea importante mencionarla acá, pues les animamos a que nos dejen en la cajita de comentarios esa idea, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahorita, o sea, todavía no hay una idea determinista donde podemos decir, ¿sabes qué? El hombre netamente es malo, o netamente es bueno. O sea, simplemente el análisis nos deja, en lo personal, si lo analizamos, nos deja ver que hay más probabilidades, no digo que directamente sea así, pero hay más probabilidades de que el hombre tenga predisposición hacia lo malo que hacia lo bueno. Porque según toda la historia humana que nosotros conocemos, incluida la creacionista, la evolucionista, en el ámbito social, jurídico, psicológico, en casi todas las asignaturas, ya todo está en el origen del ser humano. Y desde que el ser humano prácticamente apareció, sin importar cómo, y de cómo se haya generado de pronto las sociedades, las culturas y todo lo demás, incluso las demás ramas de estudio, el hombre siempre ha estado, nunca ha estado solo. O si lo estuvo, llegó un momento en que ya tuvo compañía. Y al momento de haber compañía, podríamos decir que al momento de aparecer compañía, podría haber aparecido lo malo. Porque estando solo no tenía a quien lastimar. Podríamos también topar algo como eso. Sí. No puede existir la maldad si es que no existe una interacción social. Entonces, por ahí, cuando hablamos de que el hombre tiene más predisposición, o sea, hay un porcentaje más elevado de que el hombre tienda a ser malo, el origen de esa predisposición más a la maldad viene del hecho de estar rodeado de personas. Estando solo sería difícil que le cause mal a alguien, porque no habría quien causarle maldad. Y además ni siquiera existiría el concepto de maldad según nuestra definición. Porque nuestra maldad, o sea, la maldad que se menciona en los libros, en los diccionarios, tiene que ver con otro individuo. Causarle daño a alguien. Tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de alguien, estamos hablando de, puede ser, hablamos de animales, ¿no? Aunque ya topamos el tema de los animales, dijimos que era por mera supervivencia. O sea, si topamos a los animales, ahí no es maldad. Si topamos a seres humanos, ahí lo es. Esa interrogante todavía queda ahí, ¿no? Pero es que así mismo también como se hace ese tipo de interrogantes, también está el qué y el para qué se hace aquella acción en la cual se hace o se realiza la maldad. Por ejemplo, está bien mal visto y sabemos que es un acto de maldad asesinar a una persona,
O sea, eso es lo Sí. peor creo que puede existir. Bueno, hay cosas peores. Pero ¿qué tal si se asesina a esa persona en defensa propia? Ya no es tanta la maldad. O sea, ya no es tanta la maldad. No, lo hizo porque se defendió. Tenía que defenderse. Exactamente. Era Entonces, él o yo, uno de dos. exactamente, ahí sí ya se baja el nivel de maldad que hay dentro de esa interrogante. Dice Narda que según lo que menciona Jorge, existen beneficios, entonces existen beneficios a terceros en los actos de maldad. O sea, es una pregunta, si existen o no beneficios para terceros el hecho de que alguien haga maldad. Y no solo el placer que experimenta, o sea, no solo el placer que experimenta quien comete el acto, o sea, la pregunta todavía faltó de extenderlo un poco más. Ya. Ya. Entonces, lo del beneficio tercero, podríamos decir que sí, en Yo creo muchas que ocasiones sí. sí hay beneficio a tercero, porque aunque nosotros, tomando como referencia lo del factor D, donde habla sobre el maquiavelismo, la manipulación, quizás nosotros en algún momento de nuestra vida hicimos eso de manipular algo, manipular a alguien, que quizás nos beneficiaba a nosotros, pero esa manipulación también ayudaba a otra persona, y quizás al individuo al cual estábamos manipulando, o sea, le estábamos causando un mal. Maquiavelo es el mejor Entonces- ejemplo de eso. entonces, Es el Maquiavelo ejemplo dice- preciso Dile. para hablar de... El fin justifica los medios, claro, exactamente. para hablar de maldad con beneficio de terceros. Entonces, si hablamos de maldad con beneficio de terceros, estamos hablando otra vez en que la maldad es una cuestión del ser humano por supervivencia. Porque si tu acción de maldad está beneficiando a un tercero, estamos hablando de que lo estás haciendo por un bien En mayor común. a ti, un bien en común. Un bien O común. sea, pero siempre sería por supervivencia. O sea, si de pronto mi jefe me ordena que yo mate a alguien, entonces yo lo mato, porque de pronto si no lo mato, mi jefe Me toma alguna despide, represalia contra o mí. también o también me matan a mí, ¿no? Entonces, Si yo le quito, digamos, digamos, si yo soy presidente y le quito el bono a las personas del quinto quintil económico, entonces Ya. estoy hablando de que es una cuestión de supervivencia, porque a lo mejor ese dinero yo lo quiero ya sea o para mí, o para invertirlo en otra cosa, o para pagarle al el FMI, por ejemplo. Entonces es una cuestión de supervivencia, y vuelvo a recaer yo en esta teoría que, vuelvo y repito, no me acuerdo quién la dijo, pero que todas las acciones que realiza el ser humano son por supervivencia. tomando como referencia lo que nos dice Jorge, Jorge nos da un resumen bastante explícito, ya demasiado detallado. Él nos dice que ese experimento es prácticamente japoneses poniendo, o sea, japoneses nazis poniendo distintas enfermedades en hombres. Existe una mujeres, película niños, también sobre eso. infantes. Y todo eso para analizar todo el proceso desde la enfermedad hasta su muerte, o sea, de tanto interna como externa. O sea, Existe una película en YouTube. no había escuchado acerca de... no había Búsquenla, creo que escuchado se llama acerca de- El Sol Naciente. un o algo saludo así. para Vanesita que nos está viendo, Vanesita Vázquez, un saludo, gracias por vernos. Y no había escuchado, no sé si ustedes tenían idea acerca de eso. Yo, porque- o sea, vi la película. La película más o menos trata o sea, es algo bastante macabro y oscuro de cómo los japoneses o el ejército japonés trataba de estudiar hasta qué punto el ser humano puede sentir el dolor. O sea, simplemente, por ejemplo, te hacían cualquier tipo de atrocidad. No sé, te mutilaban los brazos y ahí te dejaban a ver hasta qué tiempo durabas. Claro, exactamente. O te desollaban la mano, te sacaban, o sea, te dejaban sin nada, solo el hueso. Y, o sea, para, no sé, estudiar hasta el soporte humano, digamos así, o sea, el aguante. También, o sea, obviamente. Ahora mira que es interesante ese aporte, porque justamente está ahorita en redes sociales el tema del conejo. ¿Se ha visto el conejo que Vi el conejo, pero no sé. experimenta? He visto los memes nomás. O sea, ese creo que es el de los experimentos con animales. Sí, en los labiales, ¿no? con animales. Ah, O sea, sí. la gente quejándose de que basta de experimentar con animales por la crueldad animal y todo eso. Pero otra vez, si lo analizamos,
los experimentos se hacen por un beneficio a terceros. Exactamente. En este caso, a la humanidad de probar medicina con animales o de probar tratamientos con animales para poder ya realizar pruebas con humanos, ¿no? Entonces, todo ese fin que justifica los medios, o sea, Está bien visto, digamos. está analizado. Ahora, si un grupo de personas no quiere que los científicos experimenten con animales, Que se entonces, ofrezcan ellos. ¿a dónde, Que dónde se vamos ofrezcan a ir? ellos, entonces. Y eso es lo que nos menciona Jorge, que nos dice que gracias a ellos fue que se descubrieron algunas enfermedades, bueno, tratamientos para enfermedades. Obviamente, pues, por ejemplo, imagínate que anteriormente, antes de que existiera toda la medicina que tenemos ahorita, alguien se moría por gripe, te morías o tenías todos los síntomas y no sabías qué era. Y sin saber que te podías curar después de 3 o 4 días tomándote de pronto una agüita o poniéndote algo en la nariz. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas a veces, digamos que quizás lo vemos como algo atroz, algo que te provoca, o sea, como algo tétrico, que te provoca ciertos sentimientos como de terror. Pero en cierta medida son beneficiosos, porque si no se da eso, no podemos conocer más sobre la naturaleza humana. O sea, tocamos el tema de la naturaleza humana, pero o sea, no podemos saber exactamente cómo funciona el ser humano internamente y externamente. Entonces, que eso era el objetivo del experimento que nos mencionaba Jorge. Entonces, por ahí sí vemos el lado positivo de los experimentos, aunque obviamente el hecho de cortarle un brazo a alguien no justifica el hecho de que querramos saber cómo funciona alguien externa o internamente. Bueno, y por eso ahora el ser humano ya no experimenta cortándole brazos a otros humanos, sino que experimenta torturando a animales. Pero ahora esta generación ve mal eso. Y entonces, ¿hacia dónde va el camino? Ahora, ahí también es interesante ver que al ser humano le gusta sentirse que es bueno. Le gusta sentirse que está luchando por una causa justa. O sea, recordemos ahora, el Black Lives Matter, ¿ya? El hashtag de Floyd, de la persona que falleció en Estados Unidos por la crueldad del policía. Entonces saltaron todos del Black Lives Matter. Sí. Entonces todos quisimos como empatizar con ese hecho exactamente, y nos gusta sentirnos que somos buenos cuando no siempre es así. No, pues cuando nadie nos ve es cuando sacamos nuestro yo verdadero, cuando las luces se apagan. Sí, cuando las luces se apagan. Entonces a veces decimos, no, yo soy empático con esa persona, yo soy bueno. Tomen, mírenme como estoy apoyando a ciertas personas. O sea, nos gusta de verdad. Ahora esas cosas. Psicólogo, ¿por qué nos gusta sentir que somos buenos? ¿Cuál sería? Creo que tiene que ver más con el hecho de sentirnos útiles para cualquier situación, y eso mismo hace que nuestras hormonas se activen. Déjame recordar cuál era el de la felicidad y el de la satisfacción. Creo que era la oxitocina y la dopamina, exactamente. La dopamina, o sea, mientras mayor cosa hagamos para la satisfacción del otro y de nosotros, o sea, más dopamina se altera. Estoy leyendo en la caja de comentarios y apoyo la noción de Jorge. Jorge nos dice que lo de experimentar con humanos era promoción limitada por temporada nada más. Exactamente. Lo apoyo. Pero es que yo creo que desde siempre se han dado los experimentos con humanos. No recuerdo el médico que realizaba las excavaciones de los muertos. Ay, no me acuerdo, pero era un... No. Era uno bien conocido que creo que le hacen hasta el pacto de los doctores. ¿Cómo se llama? Ay, los doctores cuando se gradúan hacen un pacto ay, no me acuerdo quién es que hacen. Pero yo recuerdo haber leído que él realizaba pagos a las personas. No me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. Si hay algún doctor, por favor, diga cómo se llama la persona esa que hacen los pactos, porque hacen un pacto. Ya, él realizaba, o sea, hacía pagos a las personas
de los cementerios para que excaven o extraigan el cuerpo de la persona recién muerta para poder él realizar los estudios ahí. Por eso es muy conocido el médico, creo que era, no me recuerdo el nombre, te lo juro. No, ese es otro. O sea, prácticamente con eso tuvo el origen de lo que nosotros conocemos ahorita como autopsias. No solamente eso. A ver, no soy experto en medicina. Yo tampoco, pero no, o sea, no, si hay alguien no que solamente sepa en eso medicina, creo. Yo creo que gracias a eso tenemos el estudio de todo el cuerpo humano y el funcionamiento de cada uno de ellos. muchas veces cosas como esas que a veces surgen solamente por el mero morbo o incluso por la mera curiosidad de saber qué hay ahí, hace que se extraigan pequeñas cositas que sirven para la humanidad y que han servido de legado, porque ese mero hecho de que sacaran, por ejemplo, los cuerpos de ahí, de las tumbas y ya los estudios, ya es algo que es normal acá. Te mueres, te llevan a la morgue, es algo necesario, o sea, es un requisito que te hagan la autopsia. ya, entonces ya es normal, ya y vemos que, o sea, quizás en ese tiempo no era algo que puede haber sido que algo que no sea tan bien visto, que digas, chuta, eso lo verías raro, el hecho de que vayas a escarbar tumbas y tener muertos ahí abriéndolos y sacándole los órganos y para ver, Claro, mira, sería raro, ahora ¿no? que estamos hablando de maldad justificada, si no se experimentaba con los cadáveres y de pronto hoy no se tendrían las autopsias y no se podría tener la técnica que se utiliza en las autopsias. Por ejemplo, está este médico también que quiere hacer trasplantes de cerebro. Entonces, si el médico no realiza trasplantes de cerebro experimentando con cerebros humanos, entonces ¿cómo va a avanzar esa parte de la medicina? Es que por eso digo que no solamente se realizaban autopsias como tal, sino el estudio de algún tipo de... Me imagino que en algún momento de la historia, por más cruel que se oiga, tiene que haber habido alguna persona, algún médico que estudie con personas vivas. Así Sí, como el tiene que haber. experimento 571, creo que más o menos así, pero digamos que de una forma más ética. O sea, no solamente le corto el brazo y ahí lo voy a dejar, sino, o sea, abriéndolo, revisándolo. Porque mira, O sea, claro, exactamente, pero igual sería muy tétrico. miren el caso de la... No nos vayamos a la medicina, vámonos un poco a la filosofía. La mayor parte de las corrientes filosóficas han estudiado al hombre, o sea, el comportamiento del hombre. Y no necesariamente han tenido que abrirlo, sino que han estado ahí de ojos secos, como les hemos estado mirando el comportamiento, estudiando, o sea, han estudiado directamente al hombre y muchas veces los han puesto en situaciones como para ver qué decisión toman frente a esa situación. O sea, no necesariamente en que vayas a abrirlos ahí como cuando le hacen la autopsia, pero el mero hecho de utilizar a alguien para estudiarlo, quizás lo pusiste o quizás lo puso a esa persona, al individuo en estudio, en cuestión de estudio, lo puso en una situación algo quizás vergonzosa o algo, o sea, lo puso de pronto en algún lugar donde quizás no era algo deplorable, ¿no? Donde maloliente, sucio, incómodo, como para ver qué hacía en ese momento. Entonces, y no necesariamente llegamos a eso de que vamos a causarle daño físico, sino que ahí te viene la parte emocional. Ya, entonces, todas esas cosas que quizás no es medicina en sí, es mera filosofía, el hecho de estar solo observando el comportamiento humano, aunque obviamente la psicología estudia eso, el comportamiento humano, pero te das cuenta que todas esas cosas, todos esos experimentos, esas observaciones que se han hecho a través del tiempo, son las que hoy las tenemos como leyes, como patrones para realizar ciertas actividades sin importar el área en la que se las esté ejecutando. Puede ser en medicina, puede ser en literatura, porque estudiamos el comportamiento humano hasta en literatura. Cuando se filosofa el comportamiento humano, no necesariamente caemos en psicología, pero ahí se ve el comportamiento humano, como lo que decíamos que el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Entonces, y es filosofía, es mera filosofía, pero sin embargo esa Porque filosofía no estamos abriendo a nadie aquí. sí, no estamos abriendo. aquí no estamos préstame un bisturí,
O Hágame la típica, hágame métele mirar un por la machete para abrir. Hágame mirar por la estamos sangre. haciendo eso. Entonces, todas esas cuestiones que se han estado dando a través de la historia, las tenemos aquí, o sea, y nos sirven incluso para traerlas aquí a la conversación, para hacer este tipo de análisis. Yo sé que La mayoría de experimentos que se han realizado para estudiar algún tipo de comportamiento, de acciones o el medio al cual rodea al ser humano, yo creo que han sido muy malévolos. Pero como han dado un buen resultado, entonces no, sí, sí, tenga su like. Exactamente. Porque, ¿cómo podríamos mencionar los experimentos psicológicos de la medicina, literatura, los experimentos espaciales? Cuando se enviaban a los pobres animalitos al espacio. Quizás hay un perro ya en el Exactamente. espacio. Un perro y un mono. Sí. Exactamente. Los primeros seres humanos. Los primeros seres humanos que se enviaron. Claro. Bueno, igual volvemos a recaer en esa maldad justificada, pero también en la capacidad del hombre para comportarse bien y para comportarse mal en todo momento, en todos los hombres, todos tenemos esa capacidad. Entonces, ya para despedirnos, porque ya creo que van a ser las 7 de la noche, creo. Entonces, ya sí, más de una hora y media. Sí, ya, 1:40 ya. Entonces, vuelvo, como te digo, o sea, caemos en eso, en el que el hombre, o sea, la naturaleza misma del hombre no es que sea bueno o sea malo, sino que sea las dos cosas y que su comportamiento dentro de la sociedad tenga esos altibajos, esos de a veces bueno, a veces malo. Exactamente. Culpemos a la sociedad. Es culpa de la sociedad. Y bueno, yo creo que ya por hoy hemos terminado entonces el tema de la maldad. Para el siguiente programa, no sé si la gente quiere proponer algún tema en especial para analizarlo en el siguiente programa, pero creo que hemos concluido bien hasta ahorita. No ha habido una polémica como tal. Y me gustan las conclusiones inconclusas que hemos tenido. Me gusta, a mí me ha agradado el día de hoy que he visto que por parte de las personas que nos han estado escuchando y nos han estado también viendo, obviamente, ¿no? Hay aporte, o sea, nos traen a la conversación ideas nuevas, ideas que quizás nosotros no conocíamos, pero que aportan a la conversación y nos ayudan a entender muchas veces el porqué de ciertas cosas. Entonces, quiero agradecerles a todos aquellos que le han, o sea, que se han tomado el tiempo de dejarnos en la cajita de comentarios las ideas que tienen ellos, incluso cosas que ellos conocen que son relacionados al tema. Entonces quiero agradecerles por haberse tomado ese tiempo y nuevamente mandándoles saludos a todos ustedes y creo que por ahora concluimos el programa. El primer comentario que me olvidaba de leer, que es de Marixa González Vargas, que no sé si estará Marixa González, creo que sí está todavía. Pero igual es un saludo para Marixa, ella a ver la reproducción. Ella nos sugería que, a ver, leo el comentario literalmente como está aquí. Tal como lo dice. Sí, dice, ¿les gustaría hacer un directo compartido con la página Arete y Paideia? Nos gustaría. Tendríamos que la página primero es, socializarlo personalmente. La página es sobre filosofía, si no me equivoco. No lo conozco, pero sí se podría hacer una colaboración de ese tipo. Sí, estamos dispuestos. Si Marisa nos está viendo, pues por parte de nosotros un like y un visto bueno para esa colaboración. Un super like. Entonces, un super like, como cuando dejas el like presionado en Messenger. Un super like. Se va incrementando de tamaño. Sí. Entonces, nuevamente ha sido un gusto y un placer haber tenido este tema con ustedes. Gracias Javier, gracias Polo y gracias a ustedes por haberse dado cita acá. Y con eso creo que despedimos el programa. Javier, no sé si tengas algo que mencionar antes de... Bueno, yo también quisiera antes de nada despedirme y agradecerle a todos. Y que en el siguiente programa también nos realicen muchas preguntas, muchos comentarios. Y agradecerle a Javier y a Gary.
Y nos vemos. Un super live. Ahí está. Dicen preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias, bienvenidas. Y si desean estar aquí sentados también, este es un espacio libre de COVID. Díganos nomás. No se preocupen. ¿Dónde está? Ahí está. Se nos fue tenemos todo mascarilla. Sí, este es un espacio libre de COVID. Sí. Libre de prejuicios. Libre de todo mal. Indícame a pesar nomás de si que quieren. el mal sea algo que ya viene con el ser humano. Exactamente. Díganos nomás si desean estar aquí para. Bueno, muchas ponernos gracias en a contacto. todos y nos veremos el próximo viernes con otro tema. Chao. Chao, mi gente. Ahí está el super like.